Buenas tardes. La presencia de Sergio Ramírez hoy aquí con la Casa de América y la Cátedra Vargas Llosa es parte del acuerdo, del gran acuerdo entre la Casa de América y la Cátedra para hacer más fácil y más frecuente la presencia de gente, la cercanía de gente tan relevante y tan referencial en la literatura y en la intelectualidad de América Latina y de España. Por eso mismo me da la impresión de que presentarles a ustedes a Sergio Ramírez es un exceso. No hay que presentarlo. Yo tengo un amigo que se llama Fernando Rodríguez Lafuente, que siempre repite al principio de las conferencias, cada vez que tiene que presentar a alguien muy relevante, pues hace el mismo chiste que yo les voy a hacer a ustedes, que algunos de ustedes ya conocerán. De manera que los que lo conozcan me perdonan y los demás hagan el favor de reírse al final, que es un chiste. Dice que invitaron a Ortega y Gasset a un pueblo de Madrid en un momento determinado a través de un torero y de un alcalde más o menos aparentemente ilustrado. Lo invitaron a dar una conferencia y el alcalde dijo que lo iba a presentar. Y cuando llegó el momento de presentarlo, el hombre estaba tan eufórico y tan disparatado que lo que dijo fue exactamente eso. ¿Cómo voy a presentar yo al profesor, a don José Ortega y Gasset, si todos ustedes saben que es impresentable? De manera que lo que yo tengo que decirles sería impresentable que yo tratara de presentar a Sergio Ramírez ante ustedes. Con decirles que es una referencia fundamental e insoslayable del mundo intelectual y del mundo literario de lengua española, creo que es suficiente. Pero como se trata de hablar de todo lo divino y lo humano, a lo mejor convendría, Sergio, empezar por los días que están corriendo en América Latina. A lo mejor convendría empezar por algo demasiado chinchoso y demasiado inquietante, que es lo que ocurre en Venezuela con el gobierno de Maduro y el enfrentamiento con los estudiantes universitarios. ¿Qué impresión te merece esa actualidad venezolana de un país tan rico y tan empobrecido en estos momentos? Bueno, muchas gracias, Juancho, por estas generosas palabras introductorias. Yo quería dar en primer lugar, porque al final tal vez no va a haber la oportunidad de hacerlo, las gracias a la Cátedra Mario Vargas Llosa por esta invitación que me ha traído a España a lo largo de un mes de encuentros, charlas en distintas universidades españolas, a la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes por el copatrocinio de esta gira mía y por supuesto a esta casa mía de hace años, la Casa de América por su cobijo esta tarde, y a ustedes por supuesto por su presencia. Bueno, yo quería recordar algo que estaba diciendo Juancho, y si saben el chiste, pues también hay que olvidarlo, refiriéndome siempre a Ortega y Gasset, que en Nicaragua alguien le preguntaron una vez si había leído a Ortega y Gasset, y dijo, sí, lo he leído a los dos. Una persona muy ilustrada. Hay una vieja frase del gran crítico peruano Luis Alberto Sánchez, que la hemos recordado siempre, que es América, novela
sin novelistas. Ahora América tiene muchos novelistas, se ha multiplicado el número de novelistas, pero la historia sigue siendo en nuestro continente o en América Latina una gran novela, y siempre está requiriendo cada vez más de novelistas. Entonces, la historia contemporánea de Nicaragua, la historia contemporánea de Venezuela y tantos otros países son siempre una novela por escribir. A mí siempre me gusta decir de que un novelista en América Latina no se puede desatender de la realidad, porque la realidad es anormal. La realidad siempre está reclamando la atención del novelista. Si tuviéramos realidades normales, pues seríamos unos excelentes escritores de novelas de amor. No sé, yo nunca no podía imaginar cómo ser un escritor islandés o danés, donde la institucionalidad es tan normal que no hay acontecimientos relevantes de la vida pública. En América Latina todos los acontecimientos son relevantes. Y yo creo que quizás porque nunca hemos podido dar el salto del siglo XIX al siglo XXI. Es decir, no hablemos ni siquiera de que del siglo XX, que hay que saltárselo, ¿no? Porque seguimos viviendo una realidad esencialmente rural, a pesar de que tenemos ciudades tan grandes como Caracas, son verdaderas selvas de edificios, pero la cultura política, que es parte de la cultura general, sigue siendo rural. No se explicaría que la cultura en Argentina, Buenos Aires, otra gran urbe, no sea rural, si fue capaz de parir a un personaje como López Rega, por ejemplo, que es un brujo que gobernaba Buenos Aires a la sombra de Isabelita Perón, como si estuviera en Managua, es decir, tropicalizó la Argentina. Y esto es fácil, estos intercambios son fáciles en América Latina, que viene siendo una gran Centroamérica, donde siempre hemos sido denostados como república bananera. Pero esto de la república bananera es un concepto de la ruralidad, es un concepto siempre rural, y la principal figura de la cultura rural es la cultura del caudillo. Es decir, el caudillo está hecho a imagen y semejanza del dueño de la plantación, de la hacienda ganadera, que gobierna a la república como si fuera su propiedad. Castiga, premia, su voluntad es la que se impone, las instituciones no existen, o apenas las instituciones comienzan a cuajar, las deshace porque no le conviene. Y esa es la figura del caudillo, que debió haber quedado enterrado en el siglo XIX, y sin embargo lo vemos sacar las uñas y los cuernos en pleno siglo XXI. Y hay una multiplicación de caudillos en América Latina. No importa el signo ideológico, lo que surge es el caudillo. Y es lo que ocurrió en Venezuela. Es decir, Chávez era un caudillo para durar. Es decir, si la muerte no ha sorprendido a Chávez de manera tan aviesa, estaría allí erigido como caudillo. Lo que pasa es que los caudillos no tienen sustitutos, son únicos. Y la gran tragedia que pasa ahora en Venezuela es que Maduro quiere imitar a Chávez, y eso no se puede. Es decir, las virtudes y defectos que se tenía Chávez se encarnaban en una figura de novela. Pero yo creo que Maduro no es una figura de novela. No tiene ese fuste de la figura de novela. Y sin embargo, yo creo que cuando alguien que tiene una posición de poder y es votado por el 51%, está allí porque lo votó el 51% de los electores, y cree que el otro 49% no existe o hay que echarlo al mar, entonces me parece que las cosas nunca pueden ir bien. Es decir, un estadista que debe gobernar de manera institucional reconoce que gobierna para todos. Si no, es imposible que un país pueda caminar. Y esto es la gran herencia de la falta de las instituciones, o de la debilidad de las instituciones en América Latina. Lo que pasa es que, y no por entrar en discusión contigo ni mucho menos, por eso estamos, ¿no? es que las instituciones
son demasiado frágiles en América Latina. Porque las han hecho frágiles. Pero en los periodos democráticos, en lugar de profundizar en las instituciones democráticas, volviendo a Venezuela, lo que hacen es vincularlas inmediatamente a la costumbre de la corrupción y a la costumbre del manoseo de lo que es público y por lo tanto no es privado, y la confusión entre lo público y lo privado, que es lo que realmente provoca la llegada de lo que se llama el hombre fuerte, el caudillo, que tantas novelas ha provocado en América Latina, desde Valle Inclán hasta los últimos resquicios, y se supone que seguirá haciéndose mañana, ¿no? Pero bueno, volvamos al ejemplo de Venezuela. Yo lo sigo viendo como novelista, no me quiero acordar que yo fui político, ¿no? En finales de los años 40 eligen en Venezuela un presidente por el prestigio de haber escrito Doña Bárbara, Rómulo Gallegos, un novelista que creó uno de los grandes prototipos literarios en América Latina, Doña Bárbara. Y a los 9 meses lo derrocan los militares. 9 meses tardó, igual que lo que tardó don Juan Bosch en la República Dominicana, otros 9 meses. Eso es muy significativo, ¿no? Porque Bosch, un gran cuentista además, y no le eligieron a Bosch por cuentista, al contrario que era un buen político. Que Gallegos. Era un buen político y además era la figura de prestigio que llenó el gran vacío que dejaba el trujillismo, pero don Juan se olvidó, al ser muerto Trujillo, quedó un gran vacío, pero él lo llenó, ganó por más del 60 y tanto % de los votos las elecciones, no había otro como él para ser presidente en ese momento, y sin embargo él se olvidó de que la República Dominicana no era Suecia, y él quiso construir una democracia sueca olvidándose de que el ejército trujillista seguía allí. Habían matado a Trujillo, pero los generales trujillistas seguían en la República Dominicana, y los militares de polainas lustradas que derrocaron a Gallegos parecen salidos de las páginas de Canaima, es decir, son novelistas derrotados por sus propios personajes. Y luego que viene otra dictadura, la dictadura de Pérez Jiménez en Venezuela, es derrocado Pérez Jiménez y viene un pacto político que es moderno. Punto fijo. El pacto de punto fijo es un pacto moderno que fortalece las instituciones, crea la alternancia en el poder. Pero ¿qué pasa con ese pacto que debió haber creado instituciones de larguísimo plazo en Venezuela? Fueron minadas por la corrupción. Es decir, el petróleo que está manando siempre de los pozos en petróleo es la tentación más grande para los que tienen el poder. Y sigue manando y sigue provocando corrupción. Entonces las instituciones en Venezuela se hunden en un charco de petróleo, ¿no? El mejor bien y el peor mal, el petróleo para Venezuela. Y la gran contradicción de que para mí el país que tiene las reservas de petróleo más grande del mundo es uno de los países más pobres de América Latina. Eso es imposible. Por eso solo lo pueden explicar los novelistas. Sí. Porque a veces la ficción es más real que la realidad. O para entender la realidad es necesaria la ficción literaria. A veces no hay que inventar nada, porque la realidad le presta al novelista todos los recursos, todas las exageraciones, todos los absurdos, todas las contradicciones, que son las que entran en el caudal de la novela, ya están allí, no hay más que retocarlas, darles una limpiadita, una retocada y ponerla sobre el escenario y ya está la novela, ¿no? Dice que acaba de decir hace un minuto que no quería acordarse de que fue político, pero nosotros sí nos acordamos, de manera que, sintiéndolo mucho, pasado mi vida queriendo, voy a recalar. Bueno, pero esto es lo mismo que Vargas Llosa. Se pasan la vida contestando a las preguntas de política, después no quieren saber nada de política, ¿no? Es lo primero que me pregunta. Porque ustedes son escritores realmente comprometidos con lo que viven. Otros hacen literatura light y otros hacen literatura. Ustedes son comprometidos con la conciencia, tengan o no tengan razón en los criterios que ponen encima de la mesa. Ustedes sí son escritores comprometidos a la vieja y clásica usanza.
Y tú escribiste un libro, que es lo que yo quería proponerte, que hablaras de ese libro. Escribiste un libro autobiográfico, un libro realmente pedagógico, serio, contundente, y además escrito con el corazón y con el talento del escritor que sin duda tienes, que se titula Adiós muchachos, como el tango. Pero yo creo que eso es una triste tradición literaria que empieza, digamos, empieza antes, empieza en Europa, pero que recala en el clásico del año 73-74, Persona non grata, sigue con un libro que ya sabes cuál es el que te voy a decir, de tu amigo y nuestro amigo, que en paz descanse, Eliseo Alberto, Informe contra mí mismo, y termina en Adiós muchachos, como una especie de crítica y autocrítica de tu propia existencia. Y el pez en el agua. Y el pez en el agua. Sí. Yo te quería decir que creo que el pez en el agua forma, y se me olvida uno, son 5. Porque yo esta tarde, y les aseguro que no he bebido una copa porque estoy absolutamente abstemio, tenía 5 en la cabeza, pero, en fin, ahora, y el pez en el agua. El pez en el agua es producto, en fin, eso es otra tesis para otro día, o si quieres hablamos de eso aquí, es producto de un rotundo cabreo. El pez en el agua empieza a escribirse en el mismo momento en que Mario Vargas Llosa se da cuenta que ha perdido las elecciones y que tiene que recuperar la literatura. Esa es una de las cosas que a partir de Adiós muchachos yo quiero preguntarte. ¿Cómo es posible que tú hayas podido vivir entre la política y la literatura cuando son, según el propio Vargas Llosa, y yo lo creo que es así, 2 pasiones exclusivas y al mismo tiempo excluyentes? Si uno entra en la vida de una persona determinada, la otra pasión, la literaria, pongamos por caso, decae. Y si uno se queda en la literatura, decae lo que era la parte de la vocación política. Y yo te pregunto, ¿cómo se conlleva, cómo se lleva paralelamente, si es que puede llevarse, ese binomio es un misterio, tan exclusivo? Es un misterio. Cómo en determinados momentos uno se hace la promesa. Yo soy escritor desde que tenía 17 años, pero claro, yo nací en un país donde no se podía ser ajeno a la realidad o a la política. Y esto es un elemento que me parece a mí de trascendental importancia a la hora de buscar cómo dar una explicación a tu pregunta. Yo nací en el lejano año de 1942. Ahí andamos. Bajo el general Anastasio Somoza García. En 1959 llegué a la Universidad de León, Nicaragua, a estudiar Derecho bajo Luis Somoza Debayle. Y en 1979 ayudé a votar a Anastasio Somoza Debayle. Entonces es imposible que yo no haya tenido que ver con la política, llamémoslas con la realidad de Nicaragua, una realidad opresiva. ¿Por qué entré yo a la política? Porque en 1959, a los 17 años de edad, la Guardia Nacional de Somoza, que era el ejército de Somoza, disparó contra nosotros. Yo estaba allí en una calle, en una manifestación inerme de estudiantes, y mató a 4 de mis compañeros, 2 de ellos que nos sentábamos juntos en la primera fila de la banca para que el profesor nos viera que éramos aplicados. Mató a 2 compañeros míos y hirió a 65. Yo soy sobreviviente de esa masacre. Entonces no es posible. No es posible cerrar los ojos, y luego, muchos años después, no es posible escribir con la cortina cerrada. Es decir, escribir en la oscuridad para mí sería imposible, o con tapones de algodón en los oídos, si no estoy oyendo lo que pasa en la calle. Eso no quiere decir que no siga escribiendo, pero al mismo tiempo tengo el ojo y el oído puesto en lo que ocurre afuera. Y luego, cuando yo entré en la revolución, pues yo dejé de escribir. Yo dejé de escribir 10 años. Es lo que entregué de mi vida a la revolución. 10 años de no escribir. Claro, no, yo fui de los que menos entregó. Otros entregaron su vida, ¿no? Pero bueno, yo di 10 años de no escribir,
Después volví a la escritura, pero nunca hubiera entrado en un gobierno, porque a mí me preguntan, bueno, tu experiencia como vicepresidente. Yo soy el único vicepresidente que nadie olvida, porque siempre dicen el vicepresidente, me dicen, ¿no? Ha habido decenas de vicepresidentes en América Latina. Pero tú eres es que nadie, por antonomasia. Nadie recuerda a los vicepresidentes. Pero claro, no es porque sea yo, sino porque yo fui parte de una revolución. Y precisamente porque se trataba de una revolución es porque yo entré en política. Si alguien me ha ofrecido, mira, vas a ser candidato a diputado, a presidente o vicepresidente en una situación normal, a mí no me hubiera interesado abandonar la literatura por eso. Abandoné la literatura porque se trataba de una revolución. Y cuando mi papel terminó, y yo siempre he querido que la política es como un escenario, y quien reparte los papeles es la gente, ¿no? Si a uno no le dan papel, tiene que bajarse del escenario. Yo en 2006 salí definitivamente en el 96 salí definitivamente de la política, hace ya casi 20 años. Yo no he ejercido ningún cargo político, no tengo que ver nada con partidos ni nada, pero mantengo mi voz, mantengo mi actitud crítica, y por eso yo escribo artículos y escribo sobre la realidad de América Latina, y me he hecho... A eso me refería cuando yo creo que ya quedan pocos. A lo mejor hay situaciones que resucitan al intelectual crítico en sus países y en todo el continente, pero tú eres uno de los más claros ejemplos de ese intelectual, ese escritor que se mete en política porque hay una revolución, porque lo sientes como necesario y obligatorio en tu conciencia, pero realmente tú lo que eres es un escritor. Yo quisiera que nos contaras cómo escribes, cómo es que empezaste a escribir, cómo ese bicho, que a veces es una especie de gusano que se mete en el estómago y no para de pedir comida, cómo eso que se llama la solitaria, que lo llama Vargas Llosa la solitaria, cómo se alimenta eso sin parar en una vocación a prueba de bombas, y nunca mejor dicho, como la tuya. Bueno, yo como te decía, empecé a escribir a los 17 años escribí mi primer cuento a los 17 años de edad. Teníamos una revista de estudiantes que se llamaba Ventana, y yo ahí publicaba mis cuentos, y a los 20 años tenía cuentos suficientes como para publicar un libro, y que lo publiqué obviamente por mi cuenta, ¿no? Que se llamó Cuentos, ¿no? Creo que mi imaginación para los títulos no era muy fructífera entonces. Se llamó Cuentos. Se imprimieron 500 ejemplares que había que venderlos uno personalmente, ¿no? Para sufragarle el costo de la edición. Y yo vengo de una familia, por parte de mi padre, de una familia de músicos pobres. El único que no era músico era mi abuelo, era músico, mis tíos eran músicos. Mi padre no, porque le dieron a tocar el contrabajo y no le pareció. Entonces él se dedicó a comerciante, era pequeño comerciante, tenía una tienda en mi pueblo, Mazatepe, y él estaba empeñado de que yo fuera abogado, porque yo tenía 56 primos pobres. Y entonces él decía que yo tenía que ser el primer abogado de esa gran familia. Eso para él era un timbre de honor. Y a mí me lavó la cabeza de que yo estaba en primaria diciendo que yo iba a ser abogado. Y al final, cuando yo fui a la universidad, era una cosa natural para mí, que yo iba a ser abogado. Y cuando yo le llevé a mi padre el libro de cuentos, yo iba muy atemorizado, porque él me había mandado a estudiar Derecho, y en lugar de un título, que eso lo llevé después por supuesto, yo aparecía con un libro de cuentos. Ser escritor no era algo que le diera a un padre mucha satisfacción en el futuro de su hijo, ¿no? Pero yo recuerdo que él, que no era letrado, por supuesto, tomó el libro y lo hojeó y me dijo, bueno, ahora tenés que escribir una novela.
Y eso fue como un mensaje en el que me decía, bueno, el que se metió a esto tiene que seguir adelante. Este es un escalón. Pero eso representa un acicate importante. Sí, claro. Entonces yo dije, una novela. Bueno, yo nunca había pensado en ser novelista. Para mí cuentista era una cosa aparte. Yo era cuentista. Y yo me entrené como cuentista porque leí intensivamente autores de cuentos. Leí a Chekhov, a Maupassant, a Quiroga, que entonces fue muy importante, Horacio Quiroga para mí. Leí a Faulkner, a Hemingway, a Ambrose Bierce. Es decir, yo aprendí la técnica del cuento, porque el cuento antes que nada es una técnica, ¿no? Es muchas cosas, pero es una técnica. Y frente a la propuesta de mi padre, yo me hice la reflexión de por qué no iba a probar con escribir una novela. Y entonces también entré por el camino de la novela. Pero siempre vi la literatura, volviendo a la esencia de tu pregunta, vi la literatura como una necesidad, eso, no una vocación, una necesidad. Es decir, yo una vez leí una entrevista de Isaac Bashevis Singer, premio Nobel de Literatura, que escribía en Yiddish, y donde él decía que uno se puede como escritor si siente la necesidad de contarle a otros lo que está sintiendo que los demás no saben. Eso es todo para mí. Esa necesidad de que yo sienta que los otros están perdiendo los que si yo no se los cuento se perderían para siempre de lo que yo les voy a contar. Entonces yo parto de esa profunda convicción de que soy necesario a los demás. Si no fuera así, me parece que uno no tendría ese acicate permanente para escribir. Pero no hay también, perdona, Sergio, no hay también una necesidad psiquiátrica. En cierta medida, el escritor no es un ser que se sienta o se acuesta en un diván cuando escribe y empieza a contar esas cosas a los demás, pero en realidad está sacándola de un pozo sin fondo que tiene algo que ver con la psiquiatría. Y tiene que ver con el subconsciente, claro, sobre todo en las novelas. Una vez me decía Carlos Fuentes, y yo creo que es cierto, que en las mañanas uno escribe los sueños que no recuerda de la noche anterior. Está muy bien. Porque es eso, uno bucea en un pozo sin fondo, que es el subconsciente, y va transformándolo todo, recuerdos, memoria, falsificando los recuerdos, y todo lo va volcando en la escritura. Digo falsificando los recuerdos porque cuando uno piensa en la infancia, lo que uno recuerda bien lo llena con imaginación, ¿no? Por eso cuando uno le dice, cuando uno cuenta una anécdota de la infancia a un familiar, le dice, pero eso no lo pudiste haber vivido porque estabas muy pequeño, no lo podías recordar. Es que me lo han contado, yo lo incorporo a mi propia experiencia. Eso es el proceso y el mecanismo. En cierta manera lo has vivido también. Exacto, porque te lo han contado. Los mecanismos de que se alimenta la memoria, que es la gran fuente de la literatura. Hagamos una cala en lo que quiero oírte en Carlos Fuentes, que es uno de los 5 tenores. Yo tengo 5 tenores en el boom, pero Carlos Fuentes es además uno de los fabricantes más inteligentes y más certeros de lo que fue el boom. A lo mejor no se le ha hecho justicia debidamente sobre ese particular o ha sido muy temprano. Pero yo quiero saber tu opinión sobre Carlos Fuentes. Ya sé que fue muy amigo tuyo y ya sé que podías escribir un libro de conversaciones con Carlos Fuentes. Yo quiero saber tu opinión intelectual, tu opinión ideológica, tu opinión sobre el hombre y el escritor. Una cala creo que necesaria, porque también Carlos Fuentes en tu biografía ocupa un espacio intelectual bastante grande. Bueno, yo creo que Fuentes es el último espécimen de intelectual orgánico de la sociedad latinoamericana, diría yo. Si yo se lo he dicho a él hubiera rechazado la idea porque no le gustaban, lo hubiera visto como una exageración. Pero Carlos, además de ser un excelente novelista, era un vocero. Era un vocero natural de América Latina. Y yo creo que es uno de los pocos a quienes en Estados Unidos les hacían caso, de los pocos latinoamericanos que en Estados Unidos tenían una tribuna, lo oían, influenciaba. Sí, los políticos, los académicos lo escuchaban con mucho respeto
con mucha atención. Y es esta especie de intelectual ecuménico, ¿no?, que se ocupaba de todos los asuntos de América Latina y que lo trasegaba a sus novelas también. Si nosotros tomamos una novela de Fuentes como esta novela donde el personaje, La campaña, donde el personaje Baltasar Bustos, un joven bonaerense, porteño, enamorado de las ideas de la Ilustración y que se va desde Buenos Aires hasta Chile, después al Alto Perú, llega hasta Veracruz, en busca de una mujer, Ofelia Salamanca, pero esa mujer es la libertad de América, es la independencia. Entonces, Carlos era un novelista ecuménico con respecto a América Latina y que también era capaz de crear estos arquetipos, como Ofelia Salamanca, que es como una doña Bárbara de la independencia, ¿no? Y que también reinterpretaba la historia de México a través de sus novelas, que es lo que han hecho también los escritores latinoamericanos de antes y de hoy. Entonces, a mí me parece que Fuentes representa eso, una voz de las que se van perdiendo. Ahora hay escritores que solo son escritores, pero Fuentes era este intelectual integral, pendiente de todo lo que estaba ocurriendo, ¿no? Y además era un comentarista fijo, comprometido, incluso en lo que no estuviéramos de acuerdo, no vamos a hablar de eso ahora. Pero realmente era un metomentodo, digamos, que estaba siempre al socaire de una realidad, fuera francesa, fuera norteamericana, fuera asiática. Ahí están todos sus artículos, que supongo que llevar eso a un libro tienen que ser 4 o 5 tomos. Sí. Yo creo que porque la gran ambición de Fuentes era la interpretación de la historia, volver siempre a la historia, del espejo enterrado, donde a mí me parece uno de los trabajos más lúcidos sobre la relación Europa-América, España-América, desde la conquista, con todas sus consecuencias culturales, cómo la cultura europea influenció la formación de la cultura latinoamericana, pero después eso de tener presente la historia en todas sus novelas, meterse dentro de la historia y su preocupación por la historia, trasladarla a las novelas. Si uno quiere leer la historia de México, mejor lee las historias de Fuentes. A partir de la Revolución o de Santana, yo prefiero leer las novelas de Fuentes para saber lo que pasa con la historia contemporánea de México, porque es también muy profética. Las novelas que más me gustan de Fuentes, lo que más me gusta de Fuentes son sus fracasos editoriales. Lo que era un fracaso editorial para mí es una gloria literaria. Es decir, como Terra Nostra, como Cambio de piel o Terra Nostra. Sí, él una vez dijo que una novela como Terra Nostra no estaba destinada a que nadie la leyera, y que él pensaba que el único lector de ese libro iba a ser él. Y Carlos Monsiváis, que no le quedaba la saga, una vez dijo que para leer Terra Nostra había que tener una beca Guggenheim. Se cuenta, hay una novela de Fuentes que se llama Zona Sagrada, ¿verdad? Sí, Zona Sagrada. Sí, es más breve, sí. Sí, pero lo cuenta Plinio Apuleyo Mendoza en El olor de la guayaba, que iban Vargas Llosa y García Márquez, recién conocidos, a Venezuela, volando sobre Venezuela por Mérida, y que el avión se movía y se movía y se movía, parecía que se venía abajo. Y claro, los dos aterrorizados en el avión, que en un momento determinado Gabriel agarra a Mario prácticamente por el cogote y le dice: Mario, ahora que nos vamos a matar en este avión, ¿es verdad que tú te leíste entera Zona Sagrada? Eso lo cuenta. Y yo querría hacer una cala ya en algunos de tus libros. Yo tengo la impresión que tu mejor novela, la novela que más te consolida como quien eres, desde mi punto de vista de lector, es Margarita Stalin de la Mar. Creo que esa novela es además la que te abre en España, a través del premio Alfaguara, te abre en España un amplio y nuevo ramillete, si se le puede llamar con este término tan inculto y tan cursi, de lectores.
independientemente que te conozcamos, los que pertenecemos a esta tribu literaria y tenemos el negociado abierto las 24 horas del día, no, hace falta tener fuera de lo que es la literatura los lectores, que según Faulkner son los verdaderos amigos de los escritores. No sé si estás de acuerdo conmigo en que Margarita es tu mejor novela. Pues yo creo que sí, para no abrir ninguna discusión. Esto es. Por lo menos para eso. Sí, claro. Bueno, sí, un premio literario como este es más que sobre la calidad de la novela, de una novela, pues la determina una suma de los críticos más los lectores, ¿no? Y yo creo que esta novela, además del premio, tuvo la fortuna de tener una excelente crítica, ¿no? Sí. Porque hay un premio lo puede baratar la crítica también, ¿no? Eso ocurre muchas veces, ¿no? Y tuvo bastantes lectores. Pero una obra literaria tiene eslabones, ¿no? Tú lo sabes bien como escritor. Unos son colinas más altas, otras colinas más bajas, pero al final lo que pesa viene a ser el conjunto de la obra. Y uno encuentra que en la primera novela que yo escribí, que se llama Tiempo de Fulgor, que es una novela breve que se publicó en Guatemala, yo cuando regreso a leer esa novela a veces siento que ahí están todas las semillas de lo que serían mis novelas del futuro, porque eso pasa. Una primera novela puede venir a ser como un semillero, ¿no? de todo lo que uno va a escribir en el futuro. Y bueno, sí, pero yo creo que Margarita está linda la mar fue ese pico. Fue el estallido, ese pico alto que además tuvo mucho que ver con mi vida, ¿no? Porque yo venía de la política, además yo venía derrotado, porque fundamos un nuevo partido cuando rompimos con el Frente Sandinista, fundamos el Movimiento Renovador Sandinista. Yo fui como candidato presidencial de ese nuevo partido en unas elecciones muy polarizadas y al final casi no sacamos votos. Y bueno, yo me gusta también decir de que yo con esas elecciones quedé claro que tenía más lectores que electores. Pero además lo que me quedé fue lleno de un montón de deudas, porque la campaña electoral son carísimas en América, de todas partes, pues. Y claro, en la medida en que íbamos bajando las encuestas, porque arrancamos las encuestas más o menos bien, pero en la medida en que la elección se fue polarizando, los patrocinadores leían las encuestas y las promesas de dinero se fueron, eso así es, ¿no? Se fueron desvaneciendo. Y al final, no, cuando digo quedé lleno de deudas, no quedamos, porque al final el candidato derrotado es el dueño de las deudas. Los demás van desapareciendo, porque y eso es una cosa tremenda. Pero en medio de que yo estaba agobiado por estas deudas, lo que hice fue ponerme a escribir una novela. Es como los que están muy preocupados y llenos y esto se lo oí yo una vez a Fidel Castro narrando su vida, que una vez que estaba muy agobiado, muy preocupado, lo que hizo fue llegó a su casa y se durmió. Agobiado por todas las preocupaciones que tenía, que una crisis de su partido, y entonces se durmió como 24 horas. Eso es lo que me pasó a mí. Yo me metí a escribir una novela y yo escribía